Bien. Amén. Dios es bueno y en medio de un mundo de tanta turbulencia y de tantas situaciones, qué bueno el poder sacar un tiempo para poder hablar de la familia, para poder hablar del matrimonio. Es interesante que, como dice ahora mismo, en un mundo lleno de malas noticias, desde que tú prendes la televisión, lo que te encuentras es con malas noticias. Lo bueno es que Dios tiene buena noticia en su palabra. Amén. Amén. Dios tiene buena noticia en su palabra, y no solamente para su iglesia, sino también para la familia, para los matrimonios, para las esposas, para los esposos. Dios tiene buena noticia en su palabra. Entonces, en esta preciosa noche queremos compartir este tema: cómo edificar una familia saludable. Cómo edificar una familia saludable. Y eso sí ya empezó. ¿Cómo edificar una familia saludable? Aleluya. Dios es bueno. ¿Cómo edificar una familia saludable? Quiero que entiendan que no vamos a dar los puntos siendo como dogmático de que solamente así tú puedes edificar una familia saludable. Pero sí vamos a compartir en esta noche 5 puntos que creo que serán de bendición. Quiero resaltar, antes de entrar al tema, este libro es del hermano Charles Swindoll, y el tema de este libro es matrimonio, de sobrevivir a prosperar. De sobrevivir a prosperar es el tema de este libro. Aquí el hermano Charles Swindoll narra su vivencia de su matrimonio con su esposa por más de 50 años. Por más de 50 años. Sus altas, sus bajas, su diferencia y cómo Dios lo ha ayudado a perdurar por más de 50 años. Por eso es que el tema es de sobrevivir a prosperar. Porque continuamente nosotros estamos en este mundo caído, y en este mundo caído aún nosotros servimos al Señor, no estamos exentos de pasar por momentos de dificultad. Pero como nosotros tenemos el favor de Dios, Dios nos ha regalado su Espíritu Santo, y también tenemos la palabra, el manual de fe y de conducta que ata la conciencia del creyente. En ella encontramos principios maravillosos para que nosotros podamos edificar una familia saludable. Entonces, antes de entrar a los puntos que queremos compartir, permítame decir algo. Nuestro tema está basado en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32. Es nuestro texto base. Pero los principios que vamos a compartir estarán citados desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Desde el versículo 25 hasta el final del capítulo 4. Así que permítame leer el versículo del 17 hasta el 32, aunque los principios que vamos a compartir de cómo edificar una familia saludable
serán del versículo 25 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Versículo 17. Estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojos, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante, cito otra vez, que Pablo le escribió esto a la iglesia de Éfeso. Y aunque en primera instancia nosotros, honrando el texto, es un mensaje a esta iglesia, aquellos que habían creído en Cristo, haciendo énfasis de la nueva vida en Cristo, del versículo 25, como cité anteriormente, podemos nosotros aplicar también algunos principios que nos ayudan a edificar un matrimonio saludable o una familia saludable. Podemos aplicar principios que nos ayudan a nosotros a caminar de una manera distinta. Y de eso queremos hablar en esta preciosa noche. Amén. Amén. La dinámica será, yo voy a exponer y luego que yo exponga va a haber un tiempo de pregunta y respuesta. Así que usted puede formular su pregunta, usted puede meditar en su pregunta y como dije al inicio, la idea aquí no es tirarnos los trapitos al sol, sino que Dios nos ayude a edificar una familia saludable. Amén. En medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo con tantos problemas, Dios tiene respuesta para que sus hijos y aquellos que ven arrepentimiento y fe a Él también puedan adquirir estos principios bíblicos. Bien, entonces, nuestro primer principio estará basado en el versículo 25. Si queremos una familia saludable, debemos cultivar una completa sinceridad. Si queremos una familia saludable, debemos cultivar una completa sinceridad. Tenemos que ser transparentes. Transparente. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, por lo cual,
desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Es interesante, hermanos, que hay versículos en la Biblia que cuando tú lo estás leyendo, el versículo te exhorta a dejar algo, pero al mismo tiempo te exhorta a hacer algo. Deja esto, pero aquello. Desechando la mentira. ¿Y qué exhorta? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Creo que el domingo pasado, en la predicación, yo decía que ¿quién es mi prójimo? Hacía una pregunta. Y también respondía otro que no soy yo. Ese es mi prójimo. Tu esposo es tu prójimo. Tu esposa es tu prójimo. Si queremos una familia saludable, debemos cultivar una completa sinceridad. Es interesante esa palabra. Una completa sinceridad, no a media. No a media. Hello, no a media. Una completa transparencia. Dice un comentario: la mentira tiene muchas variaciones. Va del engaño leve al engaño extremo. Ejemplo, exageraciones. No decir toda la historia. Guardar silencio cuando deberíamos hablar. Torcer la verdad. Añadir detalles falsos. E inventar cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dicen, y creo que ustedes lo han escuchado, una mentira piadosa. No. Si es mentira, no es piadosa. Ahora, la verdad es piadosa, porque toda verdad es verdad de Dios. Pero si es mentira, no es piadosa, porque es muy probable que cuando tú y yo decimos una mentira, nuestro propósito no es ser sincero y transparente, sino nuestro propósito es engañar, ocultar una verdad. Y por ende, cuando yo oculto una verdad, y en este caso a mi esposa o a mi esposo, creo que no honra a Dios. No honra a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos una familia, un matrimonio saludable, tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser sinceros. Charles Swindoll, en su libro de Sobrevivir a Prosperar, que mencioné al inicio, dice, y cito: la comunión se edifica sobre la confianza, y la confianza se edifica en la verdad. El matrimonio se edifica sobre la confianza, y la confianza se edifica sobre la verdad. Si la verdad nos hace libres, entonces ningún matrimonio que está en la mentira, en el engaño, en la falsedad, podrá permanecer de la manera que Dios ha diseñado para su gloria. Descarte la mentira y decida hoy empezar a decir la verdad. Fin de la cita. Hermanos y amigos que nos honran con su presencia, cuando se pierde la confianza, hay problemas. Hay problemas. Cuando se pierde la confianza, hay problemas. No sé cuántos de ustedes escucharon un cuento, creo que más bien era un cuento, no creo que sea algo veraz, pero ese cuento, la idea que traía o trae es una enseñanza. Y es el cuento de este joven que decía: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando la gente iba, el lobo no había venido nada. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente iba y el lobo no había venido nada.
Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el lobo no había venido nada. Pero un día vino el lobo. Y él comenzó a decir, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y como ya la gente había perdido la confianza de lo que él decía, todo el mundo se quedó tranquilo y el lobo se lo comió. La comunión se edifica sobre la confianza. Cuando se pierde la confianza en un matrimonio, en una familia, hermano y amigo, esa familia no se está edificando saludablemente. Ahí el problema no se va a acabar. No se va a acabar. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. ¿Por qué? Porque hay engaño. ¿Por qué? Porque hay mentira. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el padre de la mentira es el diablo. Cuando mi vida está fundamentada en un engaño, una mentira, yo no estoy honrando a Dios. Yo estoy honrando al diablo. Porque Él es el padre de la mentira. Un matrimonio, una familia, que su base de edificación sea falsedad y mentira, en lugar de estar saludable, esa familia está podrida. Hay problemas. Aunque nos pongamos el mejor perfume, aunque nos pongamos y nos vean de una manera aparente como que estamos bien, pero si nuestra familia está fundamentada en la mentira, no estamos bien. No estamos bien. Ni vamos a estar bien. Por lo que dije, el padre de la mentira es Satanás. Ahora, cuando hablamos de confianza, lo contrario de confianza, ¿qué es? Desconfianza. Y de verdad, yo no sé si tú o ustedes han pasado por algún momento que han perdido la confianza en alguien. Y si eso es así, cuando esa persona ha visitado tu casa, probablemente, estoy poniendo un ejemplo, donde quiera que esa persona se mueve, tú estás atrás de ella. O atrás de ella. ¿Pero por qué? Porque ha perdido la confianza. Entonces, cuando no hay confianza, tu esposo te dice una cosa y tú lo pones en tela de juicio. O viceversa. ¿Pero por qué? Porque no hay confianza. Ahora, si queremos nosotros una familia saludable, tenemos que cultivar la sinceridad. Hay que ser transparente. Si a mí no me gusta algo, lo hablo. Algo que Dios ha hecho en el ser humano es que Él no creó a imagen y semejanza de Él. ¿Sabe qué significa eso? Que hay características que Dios posee que Él no las ha otorgado. Y una de ellas es la comunicación. Es la comunicación. Los animales actúan por impulso, pero nosotros que fuimos creados a imagen de Dios, Dios nos ha dado la gracia de hablar, de comunicar. Pero hablar ¿qué? Hablar verdad, no mentira. Hablar verdad, no mentira. Segundo principio que queremos compartir, si queremos una familia saludable. Si queremos una familia saludable, debemos de expresar el enojo de manera apropiada. Si queremos una familia saludable, debemos de expresar el enojo de manera apropiada. Hermano, todo el mundo se aílla. Todo el mundo. No hay un ser humano en algún momento, no importa su temperamento, que no se haya sentido mal en algún momento. ¿Sabías tú que la ira también es un atributo de Dios? A veces nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el Dios de amor, y lo es. Dios es amor. Dios es un Dios de amor, de compasión. Pero también el Dios de amor es un Dios de justicia. Es un Dios de ira. A la ira de Dios
no es como la ira de nosotros. La ira de nosotros es una ira pecaminosa, una ira egocéntrica, una ira egoísta. La ira de Dios es una ira justa. Y Dios es tan maravilloso y tan glorioso que la Biblia enseña que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero Él aplica su vida. Pero la ira de Dios no es una ira pecaminosa, sino una ira justa. Y le da chance al ser humano. Y chance. Algunos estudiosos dicen que Noé duró más o menos construyendo el arca de 120 a 130 años. Y Pedro dice que Noé fue pregonero de justicia. O sea, Noé pregonó en su tiempo. ¿Y cuál fue el mensaje de Noé? Probablemente, y lo infiero del texto, que viene un diluvio. Jehová me dijo que hiciera esta barca, viene un diluvio. Arrepiéntanse, vuélvanse a él, vengan y móntense. Pero ¿sabe qué? La gente no hizo caso. ¿Y qué ocurrió? Que Dios llegó un momento que clamó su ira. ¿Por qué? Porque la gente siguió haciendo su vida, no importando saber que eso no le agradaba a Dios. La gente siguió normal. Ahora, queremos familia saludable, debemos de expresar el enojo de una manera apropiada. Mira lo que dice Pablo a los Efesios en el versículo 26 y 27. Dice, airaos. ¿Es lo que dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Wow. Permítame dividir el versículo 26 en dos secciones para hacer un comentario. La parte A del verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. Ahora es interesante resaltar que el enojo puede ser bueno o malo dependiendo la motivación y el propósito. ¿Cómo así? Bueno, un ejemplo. El cristiano debe de sentirse indignado cuando se promueve la maldad. Este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y cualquier manifestación pecaminosa. O sea, si el enojo está libre de egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás, entonces ese enojo es justo. Fin de la cita. O sea, por ejemplo, si ahora tiran una ley y lo aprueban sobre el aborto, el cristiano tiene que sentirse indignado de eso. Claro. ¿Por qué? Porque eso va contra los principios de las Sagradas Escrituras. El cristiano tiene que sentirse indignado de lo que Dios indigna. Y probablemente esa indignación tiene que producir algo de enojo. Pero fíjate que no es algo egoísta, sino que lo que a Dios le indigna, al cristiano tiene que indignarle como hijo de Dios. Lo que es contrario a la voluntad de Dios, al cristiano tiene que indignarle, porque no está honrando a Dios. Por ejemplo, cuando quieren aprobar el matrimonio de un mismo sexo, el cristiano tiene que sentir indignación. ¿Por qué? Porque varón y hembra lo creó Dios. El cristiano no puede aplaudir eso, ni gozarse con eso. No. Entonces, ese enojo piadoso no es un enojo egoísta, porque no es para sí mismo, sino como no trae gloria a Dios, entonces nosotros debemos de indignarnos. Mira un ejemplo como Jesús en un momento determinado se indignó cuando vio el templo de Dios hecho una cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13, y cito, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todo lo que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Cristo vio eso, que la gente venía a adorar y este grupo de gente que extorsionaba a lo que venía, Jesús se indignó y volteó la mesa y dijo, mi casa es casa de oración y usted la ha convertido en que una cueva de ladrones. Pero cito otra vez, pero si el enojo es por egoísmo, ese enojo es pecaminoso. Una gente egoísta no quiere ver bien al otro. De cómo una familia puede edificarse de una manera saludable si el egoísmo reina en esa familia. Eso es imposible. Imposible. Nunca será una familia saludable. A la parte B de este versículo nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sea justo el enojo o no sea justo, debe de resolverse con rapidez, ya que si dejamos que se prolongue, puede volverse hostil, dañino y transgredir a la otra persona. Hay personas a veces que se sienten mal y le dan nada al asunto. No. Si queremos una familia saludable y hay un momento de dificultad, ¿qué dice el versículo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tratemos de resolver esa situación. Amén. 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 Pero dice el 27, no den lugar al diablo. El hermano Swindoll comenta y cita. Mientras más espera para ponerse de acuerdo con tu cónyuge, más oportunidad le da a Satanás para invadir, debilitar y en última instancia destruir tu matrimonio o tu familia. Si usted ha permitido que se acumulen ira, enojo con el tiempo, no espere que las cosas salgan rápidas, tendrán que salir tan lentamente como usted la puso allí, fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Swindoll? A veces se dan casos en algunos matrimonios que cuando vienen a buscar consejería es porque ya la copa se ha rebosado. Es porque ya no le cabe una gota más a la copa. Y a veces, cuando tú preguntas, ¿y desde cuándo ustedes están con esa situación? Hace 5 años. Wow, 5 años con esa problemática. Y lo increíble del caso, amados hermanos, es que ese matrimonio entonces quiere que ese problema que hace 5 años se resuelva en una semana. No, un problema que tú te has descuidado o yo me he descuidado y le he dado lugar a Satanás por años, no podemos pretender que en 2 días se resuelva ese problema. No. Ahora tenemos que entender que ese problema se puede resolver porque hay esperanza en Cristo, hay esperanza en la palabra de Dios, pero será lentamente porque tu problema tiene 5 años, 3 años o un largo periodo. Pero también ese problema no se va a resolver de una manera milagrosa. No, tenemos que hacer una acción. Tenemos que poner en práctica el consejo. Tenemos que someternos a la consejería que se nos da. Por ejemplo, yo voy a un médico con un problema y el médico me pregunta, ¿qué tú te sientes? Tengo tal dolor. ¿Y qué te has tomado? Tal cosa. ¿Usted es alérgico a tal cosa? Sí o no.
Pues hágase este análisis, tú vas a hacer análisis, tráigame los resultados. Y cuando los resultados, él dice, bueno, usted tiene tal cosa, tiene que comprar este medicamento, y tiene que tomarse este medicamento tantas horas por tantos meses. Si usted no se toma el medicamento, el responsable no es el médico. El responsable soy yo. Entonces, a veces hay personas que han acumulado ira, que han acumulado enojo, no se han puesto de acuerdo, y aún creyentes no van a la Sagrada Escritura, no se disipulan con las Sagradas Escrituras, pasa tiempo, viene tiempo, dando lugar al diablo. ¿Y cuál fue el propósito de Satanás? Y es el propósito de Satanás. Bueno, la Biblia enseña que el ladrón viene ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. A Satanás no le interesa la familia. A Satanás no le interesa que las familias sean familias saludables. A Satanás no le interesa que los matrimonios sean saludables. No. A Satanás le interesa que dentro de nuestros hogares haya un ring de boxeo. Y si somos cristianos, él sabe que eso no honra a Dios. Y el evangelio es cuestionado. Bueno, esos son los cristianos. Esos son los cristianos que se viven tirando trapitos al sol. Mira este esposo cristiano, cómo trata a su esposa cristiana. Y mira a la esposa cristiana, cómo trata a su esposa cristiana. Imagínate. Segundo principio, si queremos una familia saludable, debemos de expresar nuestro enojo de una manera apropiada. ¿Va a haber diferencia en los matrimonios? Sí. ¿Hay diferencia en los matrimonios? Sí. ¿Hay inconvenientes en los matrimonios? Sí. ¿Por qué? Porque se casaron dos pecadores. Cuando yo tomé por mujer a mi esposa, Alice, yo no me casé con un ángel. Yo me casé con una pecadora salvada por la gracia de Dios. Y viceversa. Cuando ella me tomó por esposo, yo no estaba casando con un querubín. Se estaba casando con un pecador salvado por la gracia de Dios. Pero Dios no ha dejado su palabra. No ha dejado este manual, la verdad de Él, para que nosotros rijamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio por la palabra de Dios. Amén. El día pasado citábamos Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde el apóstol Pablo le habla a los efesios de el sometimiento mutuo, pero al mismo tiempo ya en el orden que Dios ha revelado en el matrimonio, le dice a las casadas que se sometan a su marido como al Señor, pero le dice al marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio hasta su vida por ella. O sea, Dios nos ha dejado principio para que nosotros no le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. A una magnitud que el versículo 32 de este capítulo 4 dice, antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vendrán diferencias? Sí. ¿Pero qué dice la Escritura? Que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Pregunto, ¿merecía yo el perdón de Dios? No. No. Probablemente mi esposa no merezca que yo la perdone, pero yo no merecía el perdón de Dios. Y la Biblia me dice que yo debo de perdonar a mi esposa o a mi esposo de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Tú y yo merecíamos el infierno, pero Dios nos perdonó. ¿Por qué? Por pura gracia. Bueno, pues por esa misma gracia
tú y yo estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros y no darle lugar al diablo si queremos una familia saludable. Ahora es interesante, y no quiero pasar por alto, la palabra edificar. Edificar. Eso conlleva el que un esfuerzo. Eso conlleva que un trabajo. Eso conlleva el que un sacrificio. No va a salir de la noche a la mañana. No. Ningún edificio que se comience a edificar se edifica en un solo día. No, eso comienza con una base, con una zapata, y se comienzan a poner los demás peldaños. Y según lo que va a construirse desde arriba de esa zapata, así es la zapata. Lo que llama un poco de construcción, me van a entender. Si yo quiero edificar un matrimonio saludable, tengo que hacer esfuerzo. Tengo que hacer esfuerzo. Y Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. ¿Hay una diferencia? Vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a hacer la mejor cena que a nosotros nos gusta, pero vamos a orar. ¿Por qué? Porque nosotros como matrimonio cristiano, que oye bien amigo, a Cristo que puede dar esa fuerza, esa sabiduría, si viene arrepentimiento y fe a Él, debemos cerrarle la puerta a Satanás. Satanás no tiene cabida en nosotros como matrimonio cristiano, ni cabida en nuestra familia, si tú y yo nos esforzamos y edificamos nuestra familia en la palabra de Dios. Pero si nos descuidamos, Satanás se mete. Si nos descuidamos. Tercer principio. Si queremos una familia saludable, no le robe a tu cónyuge. Si queremos una familia saludable, no le robe a tu cónyuge. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, yo sé que muchos de nosotros, cuando escuchamos, si queremos una familia saludable, no le robe a tu cónyuge, yo estoy seguro que muchos de nosotros lo que nos vino a la mente fue el dinero. El dinero. Sin embargo, a tu cónyuge, a mi cónyuge, yo no le puedo robar otra cosa que no es dinero. Hello. Mira lo que dice el hermano Charles Swindoll, como dije al inicio, con más de 50 años de casado, dice, y sí, un matrimonio incluye más que posesiones materiales. Es una comunidad de dos que se convierten en una sola carne, según Génesis 2:24. Cada uno habiendo intercambiado promesas y expectaciones. Mi tiempo, mi confianza, mi trabajo, lo mejor de sí mismo, incluso mi cuerpo le pertenece en parte a mi esposa. En este caso del hombre, en el caso de la mujer, a mi esposa. Cuando yo retengo o violo cualquiera de esas cosas, le robo a mi esposo o a mi esposa lo que por derecho le pertenece. Wow. Hello. ¿Ve que no es dinero solamente? Le robo a mi esposa cuando permito que otra cosa invada el tiempo que le he prometido a ella. Le robo cuando doy lo mejor de mí a la iglesia y no dejo nada para ella en casa. Las cosas de su matrimonio que le pertenecen a su cónyuge, guárdelas seguro
y úsela sabiamente. Por ejemplo, el tiempo, fin de la cita. Wow. Yo le puedo estar robando el tiempo a mi esposa. Muchos de nosotros, los pastores, y me incluyo ahí, a veces nos descuidamos, le dedicamos más tiempo a la iglesia y al hogar. Yo recuerdo que mi principio del evangelio, en el año 2000, 2001, 2002, y aún creo que todavía en el 2003, después que me casé, yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, mi ministerio está primero que el matrimonio, mi ministerio está primero mi ministerio, y después matrimonio, y después... Hasta que un día, un hermano me escuchó, y gloria a Dios, hermano, mira, gloria a Dios por la palabra de Dios. Gloria a Dios por la palabra. Y es por eso que yo, oye, me mucha en la cabeza, pero es la Biblia. Porque ese varón me guió a la Biblia. Y me dijo, varón, venga a ver. Antes de la iglesia, Dios formó la familia. El primer ministerio suyo es su casa. ¿Cómo? Sí, mire, Génesis 2:24. Pero también cuando voy a 1 Timoteo capítulo 3, en los requisitos de aquel que anhela obispado, dice Pablo, hablándole a Timoteo, que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Wow. Fíjate. Se le gusta sin palabras. Y porque la Biblia me está hablando. Me está hablando, claro. Yo tengo que someterme a la autoridad de la palabra. Sí, correctamente. La Biblia me está hablando. Entonces yo no puedo robarle a mi esposa. El tiempo de mi esposa no debería ser sacrificado. Puede ser que en algún momento ella ceda, como en el caso que estamos viviendo, pero mi esposa está primero que la iglesia. Mi familia está primero que la iglesia. Sí, no lo digo yo, lo enseña la Sagrada Escritura. Entonces, cuando yo no dedico tiempo a mi esposa, cuando yo permito que el tiempo de ella sea invadido, yo le estoy robando. Pastor, Un momentito. Yo le estoy robando. Guarda esa preguntita ahí, no, al final. Yo le estoy robando. Pero yo no puedo robarle el tiempo de mi esposa. No. Yo recuerdo que después que entendí eso, gracias a Dios por ese hermano que me dio la escritura, cada vez que alguien, en mi familia teníamos una estructura ya hecha, y tenemos una estructura hecha como familia. Cada vez que alguien me quería invitar un domingo a algo, un momentito, tengo que hablar con mi esposa. Porque los domingos, mi Señor y mi familia. Mi familia. Ah, que mira que una iglesia, una invitación, un momento. El domingo en la tarde, si hicimos mentira, déjame ver qué dice mi esposa. Si mi esposa no tiene una agenda, pues ustedes están negando a predicar el evangelio. Yo no estoy negando, pero para que haya un orden bíblico. Yo no puedo el tiempo que yo hemos quitado como familia, yo quitárselo a mi esposa sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Es lamentable, pero a veces aún hasta en el evangelio, y es lamentable que a veces hay personas que se casan y después que se casan quieren vivir como si no estuvieran casados.
Quieren vivir la vida como si no estuvieran casados. Y eso es incongruente. Entonces no podemos exigirle a nuestras esposas algo que yo no estoy dando, que yo no estoy modelando. Sexto, el tercer principio, si queremos una familia saludable, no podemos robarle a nuestras esposas. Nosotros nos casamos para vivir juntos. Nadie nos obligó, nos casamos voluntariamente. Intercambiamos votos cuando nos casamos. En escasez, sí. En enfermedad, sí. En desnudez, sí. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. Cuando dijimos, todo que sí. Todo que sí. Y yo sé de lo que digo, que se pudiera grabar un CD y nada más ponerlo y prenderlo. Sí. Pero a veces, cuando comenzamos a caminar y pasan los años, como que el sí se nos olvida. Como que el sí se nos olvida. Cuando vienen las situaciones, a veces se nos olvida el sí. Mi esposa cayó enferma, me quedó sin trabajo, ya ahora yo la veo como una carga, como una pesadez. No puede ser mi esposa. Y yo dije que yo la recibía para vivir con ella en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad. Eso fue lo que yo dije. Yo no sé si tú dijiste otra cosa, pero yo dije eso. ¿Es así o no es así? Yes. Yo creo que todas las mujeres que están aquí también dijeron eso, porque hay un detalle interesante, que el juez civil se lo pregunta a la mujer y también se lo pregunta al hombre. A los dos. Y a los dos después que concluye, entonces, sí, bueno, entonces ahora lo declaro, marido y mujer. Dese un beso, ¿Se recuerdan de ese momento? Cuarto principio, si queremos una familia saludable, cuide escrupulosamente su habla. Si queremos una familia saludable, tenemos que cuidar nuestra habla, cómo hablamos. Recordemos el sermón del domingo que hablábamos de refrenar la lengua. La lengua, el castigo del cuerpo, dicen algunos. Alaba a Dios, pero también maldice. Hay que cuidar su habla. Ya lo que dice Pablo, versículo 29 y 30, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristega al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Wow. Dice un escrito aquí, permítame compartir. El texto en el idioma griego da por sentado que la palabra ya existe y que es nuestra decisión de lo que sucederá con ella. La palabra viene a la mente y es nuestra responsabilidad evaluarla antes de decirla. La palabra viene a la mente y es nuestra responsabilidad evaluarla antes de decirla. Ya que cuando habla de la palabra corrompida, no solo hace referencia a malas palabras, sino a cualquier palabra que no edifica. Y si no edifica, destruye. Cada vez que abrimos la boca, o edificamos o destruimos. Si queremos una familia saludable, tenemos que cuidar nuestra alma. Lo que tú hablas, edifica o destruye. Si destruye, no lo digas. Edifica, comparte. Pero hermano, a veces, ay papá, hay palabras fuertes. ¿Y qué dicen los proverbios? Que la blanda respuesta calma la ira. Dice el hermano Swindon, haciendo referencia a su esposa, lo siguiente, y comenta. Dice: mi esposa puso estos versículos delante de su computadora, ya que el teclado ella lo compara con la lengua. Y si no podemos decir palabra corrompida con nuestra boca a la hora de mandar una carta o un email, tampoco debemos escribirla
ella toma estos versículos como base, fin de la cita. Wow. Si no podemos decirla, no está bien, yo no puedo decir palabras corrompidas. Déjame escribir. No. Si no la podemos decir con la boca, tampoco debemos de escribirla. Porque para tener una familia saludable, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que escribimos, lo que hablamos y cómo lo hablamos. Quinto principio, y ya voy cerrando, si queremos una familia saludable, tenemos que ser amables. Si queremos una familia saludable, tenemos que ser amables. Verso 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros, ¿el qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y termina Pablo diciendo, y toda malicia. Esa palabra toda malicia engloba todo pecado. Quítense de vosotros. Quítense. Y es algo que es como yo quitarme este saco, es quítense. Ahora, como dije anteriormente, hay versículos bíblicos que nos mandan a hacer algo, una acción, para hacer otra acción. El 31 dice, quítense de vosotros el qué, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El 32 que dice, antes, sé benigno uno con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tu esposa no es tu enemigo. La Biblia dice que vuestro adversario es el diablo. En Efesios 6:10, la Biblia enseña que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad que operan en las regiones celestes. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemiga no es tu esposa, es Satanás, el Señor lo reprende. Quítense de todas estas cosas, que si nosotros somos honestos, todas estas cosas eran que reinaban en nuestra vida cuando nosotros no éramos cristianos. Es interesante que el título no inspirado de esta sesión dice la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Quítense vosotros. Ahora, quítense esto y sean aquellos. ¿Sean qué? Benignos. Esa palabra benigno hace alusión a algo bueno. Así como algo es benigno, lo contrario de benigno, ¿qué es? Maligno. Cuando alguien va a hacerse una prueba, si está haciéndose una prueba, por ejemplo, de cáncer, procura, dame ver que salga el examen, maligno o benigno. Pablo le dice a los efesios, antes sé benigno, como uno con otro. Espérate, yo no debo desearle mal a mi esposa. No, ni mi esposa debe desearme mal a mí. Si queremos edificar una familia saludable, tiene que haber bondad en nuestra vida, en nosotros. No solamente bondad, también tiene que haber misericordia. Pero también tiene que haber una actitud de perdonar unos a otros. Hermano, yo no sé tú, pero yo he cometido muchos errores en mi matrimonio. Porque todavía nosotros no hemos sido glorificados. Por eso, yo recuerdo en una consejería que alguien me preguntaba y yo le decía, mira, el matrimonio aún, nosotros somos cristianos,
vamos a momentos de dificultad. Sí, pero Dios nos ha dejado su palabra y como hijos de Dios nos sometemos a la autoridad de la palabra y el Señor nos ayuda ¿a qué? A que nuestro matrimonio sea restaurado una y otra vez. ¿Por qué? Porque el cristiano, oigan esto hermano, no se casa para ser feliz. El cristiano no se casa para ser feliz. El cristiano se casa para la gloria de Dios. El cristiano se casa para que Dios sea glorificado en nuestro matrimonio. Recuerden que la verdadera felicidad no está de este lado. No está de este lado. Va a haber momentos de gracia. Pero nosotros vamos a vivir por una eternidad de gozo eterno. No está aquí. No es aquí. Aquí va a haber diferencia. Aquí va a haber momentos difíciles. Aquí va a haber momentos de ira. Aquí va a haber momentos de incomodidad. Aquí va a haber momentos quizá de vamos, voy para la sala. Pero ¿qué dice la Biblia? Que seamos misericordiosos y que nos perdonemos unos a otros. De la misma manera que nos hemos perdonado por Dios en Cristo. Mi hermano, el domingo, si Dios quiere, vamos a estar predicando un texto donde, en un adelanto del sermón del domingo, donde Pedro habla de presentar defensa ante todo aquel de la mala razón, pero es interesante entender qué es lo que significa eso en el contexto. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, conocer la Biblia. ¿Para qué? Para cuando vengan esos tumultos, esas diferencias, esas situaciones, tú, mujer de Dios, puedas guiar a tu esposo. ¿A dónde? A la palabra. Y tú, hombre de Dios, puedas guiar a tu esposo a la palabra, a tu esposa a la palabra. ¿Para qué? Para que juntos podamos edificar una familia saludable en un mundo lleno de maldad. En conclusión, si queremos una familia saludable, estos 5 principios basados en estos versículos nos están llamando a que ejerzamos gracia en nuestras relaciones personales, llamando la atención en particular a las relaciones matrimoniales y familias que cultiven completa franqueza, sean transparentes, sean sinceros, que expresen su ira apropiadamente y en el momento debido no se robe el uno al otro, cuiden su habla y busquen la manera de mostrarse amabilidad el uno al otro. El uno al otro. Decía un estudioso, la gracia es el oxígeno para su matrimonio, para la familia. Su recompensa no será solo una unión larga y estable, sino también feliz y satisfactoria. ¿Pero qué tiene que haber en esa unión? Gracia. La misma gracia que tú y yo recibimos para ser salvos de la condenación eterna. Tú no mereces salvación. Tú merecías, yo también, el justo juicio de Dios. Pero Dios en su gracia nos regaló a Cristo, nos regaló su salvación, nos ha regalado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra y todo ha sido por pura gracia. Pero ¿sabe qué? A nosotros los hombres también Dios nos ha regalado a nuestras esposas. ¿Cuándo fue, hombre que está aquí, la última vez que le dijiste a tu cónyuge, te quiero, te amo? Es un regalo de Dios para mí. No se lo diga ahora, porque yo te lo estoy diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que espontáneamente tú le has dicho a tu esposa, tú eres un regalo de Dios para mí? Gracias por estar conmigo. Doy gracias a Dios por tu vida. Y viceversa, mujer, ¿cuándo fue
la última vez que tú le dijiste a tu esposo, oye, yo te amo? Es un regalo de Dios para mí. Mira, si yo volviera a nacer, yo quisiera que tú fueras mi esposo otra vez, o fuera mi esposa otra vez. Wow. Siendo amables, nosotros sacamos lo mejor de nuestro cónyuge. ¿Siendo cómo? Amable. Simplemente amable. No iracundo, no iracunda, no gritería, sino siendo amable. Te pregunto otra vez, ¿cuándo fue la última vez tú le dijiste a tu esposo o a tu esposa, te amo? Eres un regalo de Dios para mí. Te dejo con eso en la mente. Es una tarea. Y si tienes mucho que no se lo he dicho, creo que es una buena noche hoy para tú decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Mira, hemos tenido diferencias y hemos pasado momentos difíciles. Perdóname. Yo te amo. Y eres un regalo de Dios para mí. Amén. Amén. Como mi esposa no está aquí presente, yo se lo diré ahorita. Mañana por teléfono. Pero yo lo puedo decir, hermano, y creo que lo he dicho otra vez y lo diré siempre. Alicia es un regalo de Dios para mí. Y yo sé por qué lo digo. Y de verdad que yo glorifico a Dios que ella me ha soportado todos estos años. La verdad que puede ser un regalo de Dios para mí y espero que Dios la siga guardando, la siga fortaleciendo en su camino. Así que vamos a orar.